Tapia Paz Benjamín tiene 25 años, nació en Tucumán, Argentina, y se recibió de ingeniero mecánico en julio de 2021 en el Instituto Balseiro. Benjamín, cuando estés listo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y bueno, yo soy Benjamín Tapia y juntos con Sebastián Sudaire y Juan del Mastro realizamos este trabajo que, como recién dijiste, se titula An End-to-End Robot System for Warehouse Application Using Controller Synthesis. En este trabajo, nuestro enfoque, lo que queríamos lograr era una plataforma plataforma robótica autónoma completamente funcional para realizar tareas de warehouse o depósitos utilizando síntesis de controladores. En la actualidad existen diversos tipos de robots, tanto en entornos industriales como hogareños. Todos habrán seguro escuchado o visto trabajar, por ejemplo, en entornos industriales, brazos robóticos en línea de ensamblaje, y después, bueno, en el último tiempo, cada vez son más conocidos diversos tipos de robots que realizan diferentes tipos de actividades, por ejemplo, robots que aspiran tu hogar, que cortan el césped, y también otra aplicación en la industria que está tomando gran importancia es la de tareas de delivery, tanto en ambientes interiores como exteriores, para trabajos, por ejemplo, en depósito. Por ese motivo fue de nuestro interés basarnos en este tipo de aplicaciones, como son las de depósito o warehouse, para la realización de tareas. Bueno, entonces, definiendo la actividad que vamos a realizar, ¿qué tipo de tareas vamos a desarrollar? Nosotros nos basamos en tareas de lo que serían deliveries en un espacio como de depósito, en la cual nuestra plataforma robótica iba a ser encargada de transportar objetos como cajas entre estantes y realizar tareas de agarrar la caja, depositar la caja entre los diferentes espacios de este entorno. Ya definida la actividad, bueno, nosotros íbamos a construir una plataforma robótica autónoma móvil, en la cual, bueno, había que dotar a este robot con ciertas capacidades, a través con, bueno, capacidades para qué, como bien dijimos, para realizar tareas de agarre de depósitos, y cómo vamos a realizar eso a través de actuadores correspondientes con sus respectivos controladores para la realización de esas tareas de forma adecuada. Por otro lado, necesitamos dotar al robot con cierta interacción con el medio. ¿Cómo logramos esto? A través de sensores, por ejemplo, cámara web. ¿Para qué? Para reconocer, por ejemplo, la posición del robot en su entorno. Y a través de esto, mediante técnica de planning y síntesis de controladores, decir cómo vamos a lograr este tipo de tareas. ¿Cuál es nuestra arquitectura de trabajo? Bueno, principalmente se puede definir en tres grandes capas. Por ejemplo, tenemos la capa de planificación, capa de controladores híbridos y capa del robot. Estas van desde un alto nivel de abstracción hasta un bajo nivel, respectivamente. ¿Qué son cada una de estas capas? Bueno, la capa de planificación, en esta capa nosotros como usuarios realizamos asunciones, especificaciones de, por ejemplo, del entorno y del robot. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en esta imagen se puede mostrar, nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar en un ambiente al cual lo vamos a dividir en celdas rectangulares, donde el robot va a tener la capacidad de desplazarse entre ellas de forma adyacente entre los medios de estas celdas. Solamente pudiendo, bueno, entre celdas adyacentes sin la posibilidad de moverse de forma oblicua. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, mediante fórmulas temporales que son la entrada, bueno, de nuestro algoritmo de síntesis, que el mismo realiza, bueno, la síntesis y nos devuelve un plan, que sería nuestro plan, es las instrucciones que nos lleva a cumplir con nuestro objetivo de la misión. Luego, como último en esta capa, tenemos el intérprete, que este es el encargado de transformar estas acciones controlables, por ejemplo, ir a tal lugar o agarrar tal caja, en señales mediante la capa de controladores, que son la entrada, por ejemplo, ya sean referencias a nuestros actuadores o a nuestro algoritmo de control. Como nombré recién, hay que pasar de lo que sería este alto nivel hasta este bajo nivel de abstracción, y para esto tenemos nuestra capa de controladores híbridos. En esta capa se llama a los diferentes tipos de controladores, ya sea, por ejemplo, el módulo de depósito y extracción y el de control de movimiento, y transforma a lo que vamos a nuestra última capa en señales de referencia, ya sea, por ejemplo, en este módulo de depósito y extracción, solamente una señal de referencia a los servos que van a realizar la tarea de agarrar o depositar, y después, por ejemplo, tenemos algo más complejo que transforma en señales de entrada a nuestro algoritmo de control, en las cuales se utilizaron técnica de control clásico.
Una vez definida la arquitectura, ¿cuál va a ser nuestra metodología de trabajo? Bueno, nosotros propusimos trabajar en dos ambientes, un entorno simulado y una implementación real. ¿Para qué? Bueno, primero, cabe destacar que esto se realizó en el último año, en donde empezamos en pandemia, entonces era necesario empezar el trabajo y la mejor opción era empezar en el simulador y luego pasar a una implementación real. Esto trae consigo un montón de ventajas. Por ejemplo, en el simulador lo que nosotros realizamos fueron pruebas de conceptos que luego, una vez validadas, pasaron a la implementación real. Esto nos permite trabajar sin necesidad de estar enfrentando problemas que vienen con la implementación, por ejemplo, de actuador en la vida real, que ya trataremos más adelante. Entonces, en el simulador, lo que nosotros, valga la redundancia, simulamos es el robot y su entorno, y en el cual implementamos los algoritmos de control y actuadores. Y después, por arriba, está la capa de más alto nivel, donde está, nosotros especificamos a través de la capa de planificación y llamamos a los controladores con nuestra capa de controladores híbridos. Bien, ¿cómo realizamos las especificaciones de la misión? Para esto, nosotros utilizamos lógica temporal, que añade a la lógica de primer orden estos tipos de operadores que son siempre y eventualmente. ¿Esto para qué? Ya que con la lógica de primer orden no era posible lograr este tipo de misiones. Por ejemplo, si nosotros, una misión de prueba puede ser acomodar dos cajas entre tres estantes y decir, bueno, mi misión es que la caja 1 se encuentre en el estante 2.2 y la caja 2 se encuentre en el estante 4.4. Y esto, mediante la lógica temporal, se puede hacer siempre eventualmente que la caja 1 esté en el estante 2.2 y siempre eventualmente que la caja 2 se encuentra en el estante 4.4. Y también se pueden especificar tipos de lugares prohibidos, por ejemplo, nunca ingresar al casillero 3.3. ¿Cómo logramos la síntesis y la especificación de esta? Utilizando el software Model Transition System Analyzer, en el cual, bueno, nosotros mediante Fluent y la lógica temporal definimos este tipo de propiedades, y luego este software el que nos sintetiza el plan y nos devuelve las instrucciones para llegar a nuestro objetivo final. Ahora pasamos a la implementación en el simulador. Esta se basa principalmente en dos partes. Una, tenemos nuestra PC, en donde el usuario les da especificaciones al software recientemente mencionado, en el cual, bueno, se llama el intérprete y este llama los módulos híbridos, que luego están corriendo en simultáneo a través del simulador, y ahí son la entrada a los algoritmos de control y a los actuadores. Ahora que nombramos qué tipo de controladores utilizamos, nuestra técnica se basó principalmente en, por ejemplo, tenemos dos módulos, uno de movimiento y uno de agarrar y depositar, en el cual agarrar y depositar solamente llaman referencias, por ejemplo, de actuadores, como serían los servos, y después en el control de movimiento es necesario definir un tipo de controlador. En nuestro caso se basó, una vez establecida la posición objetivo, el robot apunta hacia el objetivo y luego avanza. Pero hay una zona de threshold en el cual se activan los dos controladores. ¿Esto para qué? Para lograr un control robusto frente a perturbaciones, en el cual se daría una trayectoria de este tipo. Para esto, por ejemplo, se utilizaron en el control de ángulo, se utilizó un control proporcional, como el que se muestra en la imagen. Ahora vamos a validar lo que hicimos en la primera misión en el simulador, en donde el objetivo de la misión es acomodar la caja verde en este estante y la caja azul en este estante. Es importante aclarar que, bueno, que nosotros hasta este momento no conocíamos cómo el robot se iba a desplazar, qué caja iba a agarrar primero, a cuál estante iba a ir, y esto, bueno, nos da qué tan importante es la síntesis de controladores para este tipo de misiones. Acá podemos ver también, por otro lado, que los controladores utilizados resulta ser robusto, en donde el robot presenta un movimiento suave y continuo, sin presentar ninguna traba ni ningún otro tipo de complicaciones, y además, como vamos a ver a continuación, que también están diseñados correctamente tanto la plataforma robótica como los estantes en los que van montadas las cajas, ya que no presentan ningún tipo de obstáculo al depositar, es decir, lo deposita de manera correcta. Y eso cabe aclarar que, como podemos ver en la imagen, tampoco hay mucho margen de movimiento, es decir, necesitamos un controlador robusto, ya que las dimensiones del robot son bastante ajustadas a las dimensiones de los estantes. Y acá ponemos, bueno, una de las grandes ventajas que nos da, o digamos, yo no trabajaba antes, por ejemplo, con síntesis de controladores, con planning,
que acá, bueno, vemos que digamos, no se programó la solución, sino que nosotros decimos qué capacidades tiene el robot. El robot se puede mover entre celdas adyacentes, es decir, que decimos las capacidades que tiene el robot y no cómo debe hacerlo. Y después otro tipo de especificaciones que realizamos, por ejemplo, para entrar al estante, el robot necesita estar al frente del estante. Y esas son algunos tipos de las especificaciones que se realiza en el software de síntesis. Una vez validada la misión y viendo que nuestra plataforma robótica y el diseño del estante era adecuada, era necesario pasar a un diseño más específico de la plataforma robótica, donde esta se realizó completamente con manufactura adictiva 3D, de plástico, y bueno, podemos ver la electrónica simple con la que contábamos, donde se puede observar un Arduino Uno, una Raspberry Pi, algunos componentes electrónicos que son encargados de comandar los actuadores, y como actuadores que tenemos dos ruedas de Arduino y dos servos para las tareas de agarre y depósito. Acá podemos ver la construcción de este modelo en la vida real, donde ya comentaremos para qué son estas etiquetas, que se encuentran en la parte posterior del robot. En la implementación en el mundo real, la arquitectura utilizada es exactamente la misma, solamente que hay que modificar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, las etiquetas que recién mencioné, nosotros al trabajar en el simulador teníamos algunos valores que eran obtenidos como variables internas del mismo. Por ejemplo, la ubicación del robot, y ahora ya no se podía hacer, entonces era necesario ubicar el robot en el entorno. Para eso se agregó un sensor, que es una webcam aérea, y mediante proceso de imágenes se extrae dicha información. Al igual que en el simulador, el usuario realiza las especificaciones en el software de síntesis, después el intérprete comanda los módulos híbridos, y todo lo implementado, al igual que en el simulador, están los algoritmos de control y los actuadores montados en la plataforma robótica. Acá otro de los cambios importantes que se realizó, que no está cambiada la arquitectura, sino de cómo, por ejemplo, en el simulador, el intérprete llamaba a los módulos híbridos y estos se comandaban trabajando en dos programas en simultáneo, por ejemplo, el programa de Python y el del simulador, y ahí se intercambiaba la conexión. Ahora es necesario, nosotros tenemos la PC, mandar información a la Raspberry Pi, esto se realizó mediante comunicación Wi-Fi, y bueno, establecer ciertos protocolos de comunicación entre la Raspberry Pi y el Arduino Uno, donde se encontraban los algoritmos de control, y este comandaba los actuadores. En el procesamiento de imágenes se basó principalmente las etiquetas que mencioné. Bueno, se saca dicha imagen a través de una cámara aérea, que era una cámara de PlayStation 3. El procesamiento de imágenes se realizó a través de la librería OpenCV de Python, en el cual se identificaron las etiquetas, los contornos, y se ubicaron los centros de estas etiquetas. Y con estos centros, eh, realizando otros cálculos, se podía obtener la posición del centro del robot. Esa imagen procesada, digamos, la ubicación del centro del robot era enviada hacia el robot para comandar los algoritmos de control. Acá vamos a ver un video donde se observa cómo el robot realiza la tarea de extraer una caja en un estante. Una vez validada que se podía hacer ese tipo de tarea, se pasó a recrear la misión que tuvimos en el simulador en la vida real. Entonces, en esta misión de prueba, lo que vamos a hacer es acomodar las cajas entre los diferentes tipos de estantes. Acá podemos ver, bueno, una imagen en tiempo real de lo que ve la cámara con la imagen ya procesada. Podemos ver, bueno, cómo el procesamiento de imágenes era adecuado, donde las etiquetas eran reconocidas, y con eso la posición del centro del robot. Y bueno, vamos viendo cómo el robot se mueve entre celdas adyacentes, las cuales, para que tengan una noción de espacio, las celdas que están con líneas negras son de 50 centímetros por 50 centímetros, y el robot se va desplazando entre centros de casillas adyacentes. Acá podemos ver, bueno, al pasar a la implementación real, nos enfrentamos con problemas que antes no pasaban en el simulador, ya que, bueno, se encuentran problemas en lo que es la implementación con actuadores en la vida real. Por ejemplo, trabajamos con motores de Arduino, que estos presentaron ciertas bandas muertas, cada una por separado, entonces era necesario realizar una linealización de estos para corregir dicho comportamiento. Aparte de eso, se mejoraron, digamos, se modificaron los algoritmos de control, por ejemplo, el control de ángulo, que antes era un control proporcional, pasó a ser un control proporcional derivativo,
para lidiar con este tipo de perturbaciones y otro tipo de perturbaciones también. Por ejemplo, las ruedas patinaban sobre el piso, pero podemos ver que los controladores propuestos resultaron ser muy satisfactorios, en el cual, siendo márgenes muy pocos de espacio donde el robot ingresa al estante, se pudo realizar de manera satisfactoria. Entonces acá, como fin de trabajo, obtuvimos una plataforma completamente funcional, una plataforma robótica móvil, en el cual, bueno, pudimos ver, realizando síntesis de controladores, cómo este logró realizar tareas de extracción y delivery de objetos en un entorno que podría ser un depósito. Sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar, y acá dejamos los mails de los tres participantes del proyecto, y si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación. Por preguntas. Bien. Ustedes en trabajos futuros hablan de realizar una evaluación a mayor escala, ¿verdad? Sí, uno de los trabajos es, porque por ejemplo, como pudimos ver, la extracción ya sea de caja en los estantes es un solo nivel. Entonces una de las cosas era, un trabajo futuro se pensaba en, bueno, que el robot pueda acceder a diferentes niveles, y a mayor escala también nos referíamos con, por ejemplo, poder trabajar con multirobot, es decir, con cooperación de robot para lograr este tipo de tareas. ¿Y cómo creen? ¿Tiene alguna intuición, algún análisis ya de cómo va a responder su propuesta a dichos ambientes? ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, la interacción entre robots? No, digamos, eso estaba propuesto como trabajo futuro. No llegamos a decir, bueno, vamos a trabajar con este tipo de metodología para la interacción del robot. Cabe destacar que, bueno, todo este trabajo se realizó en el último año, fue un trabajo de un año, en donde comenzamos con pandemia. También, bueno, por eso fue llevado también a realizar en simulador y pasar a una implementación posteriormente real. Bien. Axel, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, acá justo había una en King Kong que Exacto, ya la sí, contestaron. y estaba mirando, no, bueno, simplemente gente agradeciendo y felicitando por el trabajo a Benjamín. Muchas gracias.